Muy buenas tardes, jóvenes. Un saludo de parte de quien les habla, pues Luis Moyano. En esta tarde vamos a trabajar con química una vez más y una vez que hemos finalizado el proyecto de alimentación y vida saludable, estamos para esta semana retomando el tema de la tabla periódica. Si ustedes recuerdan, ya empezamos a trabajar con esta temática. Inclusive ustedes deben de tener para su portafolio como parte del material la tabla en un formato A4 que yo les orienté que se realicen. Hoy vamos a continuar con esta temática porque es importante en el área de química siempre hablar de esta tabla, ¿no? Esta tabla, que fue diseñada por Dmitri Mendeleev, ¿sí? Existieron antes de esta muchas clasificaciones. Sin embargo, hoy todavía trasciende y sigue teniendo la vigencia esta tabla de Mendeleev que clasificó a los elementos químicos por ciertas cualidades, ¿no? Entonces, para esta tarde hablamos de los elementos representativos, la tabla periódica. Los elementos representativos, ya a estos minutos ustedes debieron haber visto un video eh, en el, a través del link que les compartí, donde hablaban cuáles eran los grupos llamados representativos. Sin embargo, aquí yo les vuelvo a explicar. Los grupos representativos jóvenes son las columnas en sentido vertical que están en esta que yo he escogido no están numerados, pero en el video sí pueden observar lo que toda esta columna que estoy señalando con el puntero es el grupo 1A. Este es el grupo 1B. El 1A, su elemento representativo es el hidrógeno, el primero que está en la lista, ¿no? La 1B es el que está representado, pues, aquí con el berilio, ¿no? Entonces, luego no vamos, lo que están con letras rojas son los elementos de transición. Ahora no representan, pues, los elementos representativos, no propiamente dicho. Entonces, nos saltamos acá al grupo 3A, que lo encabeza el grupo del boro, ¿no? Entonces, toda esta columna es el grupo 3A, ¿no? Entonces, luego en adelante, el 4A, 5A, 6A, 7A, culminando con el grupo de los 8A. La naturaleza está constituida de muchos elementos químicos en estado aislado, o en estados puros, o en estados combinados, ¿no? La mayor parte de los elementos que nosotros conocemos son combinados, ¿no? Muy difícilmente encontramos en la naturaleza elementos que estén presentes solamente en estado puro. Por eso la química luego se aprovecha de los métodos de separación, entonces, para poder separar, ¿no? Entonces, quizás tenemos nosotros experiencia de obtener haber tenido en nuestras manos un objeto de oro o de plata, ¿no? Eso es lo más cercano a la pureza. Sin embargo, los demás elementos generalmente no se encuentran en estado puro, ¿no? Entonces, eh, la naturaleza, los más representativos, y en el video tienen que haber visto que pues el oxígeno y el carbono, estos que están aquí, son los que están constituyendo en mayor proporción la naturaleza, ¿no? Y sobre todo los cuerpos de la materia orgánica, por ejemplo el nuestro, los seres vivos, ¿no? Los seres humanos y todo lo que tenga vida, pues su estructura está hecho a base de carbono, ¿no? Ahí hablan inclusive de un alto porcentaje que nuestro cuerpo representa de este elemento químico, ¿no? Por supuesto mezclado en toda su forma, ¿no? El oxígeno es uno de los elementos que está presente en la atmósfera, ¿no? Y bueno, son los más representativos. Entonces, estos son los 8 grupos representativos que encontramos en la tabla periódica. De a poco vamos a ir viendo cuáles son las características que consideró Mendeleev para tenerlos agrupados, ¿no? Yo les puedo adelantar un poquito. Todos los que están en el 1A tienen el mismo electrón de valencia, es decir, un electrón en su última capa, ¿no? Entonces el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, todos van a tener un electrón en su última capa. La diferencia entre uno y el otro es que, de acuerdo a las líneas horizontales, pues habrán capas en mayor cantidad. El hidrógeno solo tendrá una, el litio dos, etcétera. Bueno, pero eso es otra clase. Bueno, entonces aquí hay un pequeño texto. Les estoy también invitando para que acudan al texto, al libro integrado. Voy a dejar de compartir en este momento. Me voy a la pantalla donde tenemos el libro integrado
y ustedes van a encontrar entre la página 50 y 51, perdón, a los principales grupos que están representados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están inclusive con nombre. Los metales alcalinos, y se corresponde al grupo de familia del 1A, ¿no? Aquí van a recibir también en el texto un nombre que estoy ampliando, ¿no? Luego los metales alcalinos térreos, el grupo 2A, metales térreos, 4A o carbonoides, 5A nitrogenados, grupo 6 antígenos, y el grupo 7 halógenos, y finalizamos con el 8A con gases nobles. Entonces aquí en el libro, entre páginas 50 y 51, ustedes encuentran, jóvenes, los nombres con el cual también se los conoce a cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces hoy estamos identificando que estos grupos los identifican. Aquí también están con numeritos, mire, ¿ve? El grupo 1, grupo 2, acá pasaríamos al grupo 13, 14, porque estos son los principales grupos o elementos representativos, ¿no? Dejo de compartir por aquí, me voy nuevamente al documento que va a ser parte del material que les voy a compartir finalizando esta sesión, y nos vamos a las actividades. Entonces, para esta semana también son unas actividades muy sencillas. Entonces aquí tenemos, dice, escribe la lista de los elementos químicos que pertenecen a cada uno de los grupos representativos. Entonces aquí yo le he puesto grupo representativo, le he puesto ya una pista, grupo 1 alcalino. De este lado usted tendrá que escribir los elementos químicos que pertenecen a este grupo. Por decir, hidrógeno, litio, sodio, potasio, ¿no? En adelante, ¿no? Entonces, aquí mismo el grupo 2A y con cada uno de los que representa. La pregunta 2 está constituida de dos interrogantes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más abundantes en la naturaleza y en qué porcentaje? ¿No? Entonces, ustedes van a utilizar el video que han observado y van a extraer de allí la información, ¿no? Y luego dice, describe el azufre, teluro y bismuto y sus usos frecuentes. Entonces, en el video van a encontrar también esa respuesta, ¿no? Entonces, jóvenes, esto es la actividad para esta semana. En unos minutos, antes de finalizar lo que me corresponde, compartiré la lista, por cierto, de los estudiantes que van a ser considerados exonerados para las 2 últimas semanas. ¿No? Recuerden que se tienen que conectar las 2 últimas semanas antes que termine el trimestre, participar activamente, pero el portafolio lo voy a revisar esta misma semana. Ya por interno, una vez que se publique la lista, se comunican conmigo. Entonces, de mi parte, muchas gracias, jóvenes, que tengan muy buenas tardes y éxitos en todas sus actividades.